La historia de Dios y nosotros puede compararse a una historia de amor que termina mal, pero también puede ser la de un padre y un hijo rebelde que al final entra en razón. También la de un alumno con su maestro. Al final de cuentas, esposo, padre o maestro siempre insiste en volver a tener esa relación que al fin de cuentas logra su cometido. A ese esfuerzo por lograr ese buen resultado se le conoce como gracia. Esa es la gracia de Dios, que nos rescata, nos redime, y aunque no la conozcamos bien, la podemos aprender. Hoy estudiaremos la educación y redención. Leamos el texto clave para el presente estudio. Se encuentra en 2 Timoteo capítulo 3, verso 16 y dice: Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Aquí hay 4 palabras que debemos tomarle mucha atención e incluso una quinta. La primera de ellas tiene que ver con la enseñanza. La palabra de Dios sirve para enseñar, del griego didaskalian, es decir, adoctrinar. La segunda de ellas tiene que ver con redarguir, una palabra que muchos no saben qué es lo que significa, pero proviene del verbo griego elegmos, que significa reprensión o censura a una enseñanza pervertida. Como tercera cosa tenemos la palabra corregir, que viene del griego epanortosis y significa rectificación, revisión o mejora de algo. La cuarta palabra tiene que ver con instruir y viene del griego paideian, que significa instrucción, o también, como lo dice Efesios capítulo 6, versículo 4, es traducido como disciplina. Así que la palabra de Dios sirve para enseñar, para corregir, para rectificar, para disciplinar la vida del ser humano a fin de que pueda hallar justicia. En otras palabras, a fin de que sea justo. No existe ninguna persona en este mundo que sea justa, pero la Biblia tiene la posibilidad de hacerte justo a ti y a mí si la leemos. Esa palabra justicia, que viene del verbo dikaizoné, nos lleva hacia la comprensión de que Dios es justo y nosotros también podemos ser. Ese acto de enseñar, redarguir, corregir o instruir en la justicia de Dios es más conocido como educación. ¿Cuál será el objetivo principal de la educación? Su objetivo es restaurar la imagen de Dios en el hombre. ¿Por qué la imagen de Dios? Génesis capítulo 1 versículos 26 y 27 dice: Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Dios creó al hombre a su imagen. Lamentablemente, el pecado distorsionó esa imagen. Y la educación es el proceso para recuperar esa imagen. ¿Qué podemos entender sobre imagen de Dios? Esto es algo totalmente inexplicable. Ya muchos han tratado de hacerlo, pero al ver lo que sucedió en el momento del pecado, podemos decir que esa imagen de Dios en el hombre no es un reflejo físico de Dios, tampoco tiene que ver con la sexualidad de Dios, menos la personalidad de Dios, sino que se trata de una imagen mental, una relación en la que un ser divino y un humano tienen relacionamiento y comparten ideas. Y esto mismo sucede en la educación, primero en la casa de un hijo y su padre, y luego en la escuela de un maestro y el alumno. Dios planificó este proceso de educación y lo hizo para enseñarnos y para que podamos aprender de él hasta que su imagen, es decir, su mente, se refleje en la nuestra. Cuando Jesús vino a esta tierra, uno de los términos más característicos para referirse a él fue el de maestro. Nicodemo lo llamó así en Juan capítulo 3. La obra de Jesús fue comparada e incluso reconocida como la obra de un maestro. La enseñanza y el ministerio público de Jesús era una sola. La obra de redención de Jesús consistía en una obra de educación. Por lo tanto, educar es redimir. Veamos en Isaías capítulo 11, versículo 1 al 3. Saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder,
espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Y le hará entender diligente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos. Refiriéndose al Mesías, esto habla de un Jesús educador y estaba profetizado desde mucho antes. Incluso concluye diciendo en el verso 9, no harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren el mar. Jesús le dijo a Nicodemo que debía nacer de nuevo para ver y entrar en el reino de Dios. Eso significa que la autoridad para enseñar a los demás, incluso para Jesús, viene de Dios. Eso quiere decir entonces que la enseñanza es un don de Dios. ¿De dónde sacaremos la información para corregir nuestra manera de pensar o sobre nuestra existencia? Dios es tan bueno que nos ha dejado el material de estudio. La Biblia, según de Timoteo capítulo 3, verso 14 al 17, dice, pero tú persiste en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto o completo, enteramente preparado para toda buena obra. La Torá, que se traduce como ley, en realidad se puede traducir mejor como enseñanza o instrucción. La ley es un material didáctico que nos enseña a vivir en forma exitosa y segura en una relación de pacto con Dios que Él tuvo en mente al crearnos. Los profetas, en sus escritos, nos explican la experiencia vívida en algunos de los personajes de la historia de esa Torá. Algunos libros como Esther, Ruth, Daniel y Job son ejemplos de éxito educativo. En los Salmos encontramos 3 salmos educativos: el Salmo 1, el Salmo 37 y el Salmo 73. Las parábolas de Jesús eran elementos educativos, así como las cartas de Pablo son lecciones prácticas para la vida. Así también el libro de Apocalipsis, revelando el futuro de dicha educación en el pueblo de Dios del tiempo del fin. Toda la escritura realmente nos puede hacer sabio para la salvación. ¿Sabio para la salvación? En Primera de Reyes capítulo 4 versículo 29-34 dice, y Dios dio a Salomón sabiduría y prudencia muy grandes, y anchura de corazón como la arena que está a la orilla del mar. Era mayor la sabiduría de Salomón que la de todos los orientales, y que toda la sabiduría de los egipcios. Aún fue más sabio que todos los hombres, más que Etán Esraíta y que Gemán, Calcol y Darda, hijos de Mahol, y fue conocido entre todas las naciones de alrededor. Y compuso 3000 proverbios, y sus cantares fueron 5000. También disertó sobre los árboles, desde el cedro del Líbano hasta el hisopo que nace en la pared. Asimismo, disertó sobre los animales, sobre las aves, sobre los reptiles y sobre los peces. Y para oír la sabiduría de Salomón venían de todos los pueblos y de todos los reyes de la tierra, a donde había llegado la fama de su sabiduría. La sabiduría es el discernimiento del bien y del mal, según Proverbios 9:10. La sabiduría se adquiere a lo largo de la vida. La sabiduría tiene un lado práctico, pero también tiene un lado teórico. Nos ayuda a vivir en beneficio de los demás y nos protege de las desgracias. No responde todas las preguntas, pero nos da paz y tranquilidad y sobre todo confianza en Dios para seguir conociéndole y aprendiendo cada día más. Además, el rol del maestro sabio es comparado también al de un sacerdote y de un profeta. Jeremías capítulo 18 versículo 18 dice, y dijeron, venid y maquinemos contra Jeremías, porque la ley no faltará al sacerdote, ni el consejo al sabio, ni la palabra al profeta. Venid e hirámoslo de lengua, y no atendamos a ninguna de sus palabras. Si Jesús era el único que podía enseñar legítimamente, ¿por qué se fue? Es porque la educación no dependía únicamente de Jesús. El Espíritu Santo sería el maestro de una educación continua. Aunque no se identifica como educador, pero su obra es en realidad educativa, especialmente cuando hablamos de encontrar la verdad. En Juan capítulo 16, versículo 13, se dice que el Espíritu es un espíritu de verdad. ¿Cómo logramos entender esa educación después que Jesús
se fue al cielo y el Espíritu Santo quedó entre los apóstoles? En 1 Corintios capítulo 2, verso 1 al 16, podemos extraer algunas ideas de la enseñanza en Pablo. La enseñanza de Pablo fue sin sabiduría astuta, según el verso 2. Cuando maduren, volvería a enseñárseles sabiduría, según el verso 6. Enseñó una sabiduría que estuvo oculta, según el verso 7. Y enseñó las cosas profundas de Dios, según el verso 10. Todo será estudiado bajo la guía del Espíritu Santo cuando el alumno acepte al Espíritu Santo en su vida. Es necesario que en el proceso de la educación nosotros lleguemos a la mente de Cristo. Entonces nosotros hoy podemos concluir. Número 1. La obra educativa no es solo la acumulación de conocimientos, sino una vida práctica defendida teóricamente que tiene como propósito cumplir la misión de Cristo antes de su retorno. Esa misión de Cristo obviamente es ser como Él lo fue. Número 2. El aprendizaje nunca terminará. Comprender la mente de Dios nos llevará a la eternidad. Por lo tanto, el cielo también es una escuela. Y número 3. La sabiduría del mundo es vana. Redunda en lo que desconoce, aduciendo que de verdad lo conoce. Pero Dios es el único que nos da tranquilidad de conocer limitadamente ahora, pero teniendo en cuenta que la experiencia que vivimos ahora con Él, por su Espíritu, nos ayudará en la eternidad. Nos vemos la siguiente semana. Que Dios te bendiga.